Es maravilloso esto de que haga un calor infernal y tu móvil deje de grabar. Vale, pues nada, volvemos a empezar. ¡Qué diversión! ¡Holi! Hoy vengo por aquí para traeros otro vídeo de la pequeña sección que estoy creando de consejos para escritores, que veo que os está gustando bastante. Es más, el último vídeo, que es el de 5 errores que cometemos a la hora de escribir, que os lo dejo por aquí arriba, os ha gustado un montón. Y aunque tengo preparados más vídeos de ese tipo, en plan otros 5 errores que cometemos a la hora de escribir, que son cosas que o bien me pasan a mí muy a menudo como escritora o veo mucho a la hora de corregir textos, hoy quería traer uno un poco aparte de un error muy concreto que me parece bastante común y bastante grave y que veo mucho tanto en obras de ciencia ficción como distopías, como novelas de fantasía, aunque la veo también en otro tipo de novelas, principalmente es en estas tres, que es el infodumping. ¿Qué diréis vosotros? ¿Y qué es el infodumping? Pues para eso estoy aquí, para explicarlo. Ahora voy a estar mirando cada 5 minutos si esta mierda está grabando. Vale, el infodumping es el exceso de información dentro de una novela. Son datos que creemos que el lector tiene que conocer y los hemos metido de forma forzada, o bien en diálogos o bien en la narración. Y que se nota mucho que en vez de ser la propia historia la que le está comunicando esa información al lector, es el escritor directamente el que le está poniendo esa información en la cara a la persona. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que puede romper de forma muy fácil la suspensión de la realidad. Cuando cogemos un libro, ponemos una película, una serie, creamos una especie de contrato con esa obra en el que nosotros vamos a apagar nuestra realidad, vamos a meternos en la de esa obra de ficción y nos vamos a creer lo que nos esté contando. Es decir, no lo vamos a estar leyendo, juzgando en plan de oh, los dragones es que no hacen esto, o es que ¿cómo puede funcionar esta magia así? No, obviamente estamos dentro de un plano de ficción y nos vamos a creer lo que dentro de ese plano de ficción tenga lógica. Si estamos leyendo, por ejemplo, una novela de ciencia ficción en un planeta en el que la gravedad no existe, pues nos vamos a creer que la gravedad no existe, chimpum. ¿Qué pasa? En el momento en el que resquebrajas esa suspensión de la realidad, estás sacando al lector de la historia y estás ralentizando su avance, restándole disfrute. Vamos, que no mola, ¿vale? Así que aparte de explicaros qué es el infodumping, en este vídeo os voy a explicar las formas más frecuentes en las que se comete este error para que seáis capaces de reconocerlo tanto en otras historias, para que así aprendáis cómo no hacer las cosas, como cuando lo estéis haciendo en la vuestra para poderlo corregir. Bueno, ¿sale el estornudo? ¿No sale? Sí. Vale, salió. La forma más habitual que veo este error, y además que es la que más me chirría y más me saca de la historia y más me hace levantar la ceja y pensar, pero chico, tú le has dado una vuelta a lo que estás poniendo, es cuando los personajes se explican cosas que ya saben o se ponen a reflexionar sobre cosas que saben de sobra. Se nota un montón que solo lo están haciendo para que el lector tenga esos datos. Por ejemplo, si yo vivo en una sociedad con un sistema de castas, me he criado en esa sociedad con el sistema de castas y mi compi de piso también, no me voy a sentar un día a explicarle, bueno, es que ya sabes que aquí esto funciona así, nosotros estamos en la fase 3 y esta gente que está en la 5 está muy por encima de nosotros, y claro, la gente que está en el 4 está ahí como en un punto intermedio, pero tampoco debemos acercarnos tanto. No, tu compañera de piso vive en el mismo país que tú, lo sabe, lo conoce de sobra, a no ser que esté justificado por la trama, es decir, esa chica acabe de llegar nueva a esa sociedad y no tenga ni puñetera idea de cómo funciona, y aún así, eso de meter un diálogo eterno de explicaciones al personaje para que se entere él y se entere el lector tampoco mola, pero al menos tendría más sentido que si son dos personas que obviamente conocen a fondo de lo que están hablando y de repente se lo ponen a explicar. O, como digo, peor, cuando es el propio personaje, cuando tiene 2 o 3 párrafos de reflexión, de estar pensando en cómo funciona el sistema de magias, y es que claro, para hacer tales hechizos necesito no sé qué, y para hacer tales otros necesito no sé cuántos, cuando lleva 17 años educándose en la escuela de magia y hechicería, y lo sabe de sobrísimas desde el puto primer año. ¿Qué hace dándole vueltas a eso? Es como si yo me pongo aquí ahora mismo a pensar, uy, claro, es que para hacer una transición correcta primero tengo que utilizar un color clarito, luego un color medio y luego un color más oscuro, cada vez más cerca de la línea de pestañas. No, yo eso no lo reflexiono, ¿vale? Yo eso lo sé desde hace 10 años que llevo maquillándome más o menos en serio. No son cosas que yo reflexione, a lo mejor son cosas que puedo decir en alto, pues por ejemplo eso, en un tutorial, o se lo puedo explicar a alguien que no sabe maquillarse y quiere empezar. Eso sería un ejemplo de un diálogo en el que se explican cosas hacia el lector con sentido. Pero yo, que casi tengo que salir de la habitación de la cantidad de maquillaje que tengo porque no cabemos los dos, obviamente no voy a reflexionar sobre esas cosas tan básicas porque las tengo tan interiorizadas que es absurdo. Por lo mismo. Y también en relación a esto están los personajes que se cuentan cosas de su pasado que el otro ya sabe, solo porque quieres que el lector sepa ese detalle de su pasado. Es como si 2 hermanos se han criado juntos y uno le dice al otro, es que ya sabes que hace 4 años murieron nuestros padres. Pues claro,
también son sus padres, lo sabe de sobra. ¿Por qué ha dicho eso el personaje A al personaje B? Solo porque quieres que el lector sepa que hace 4 años sus padres murieron. ¿Es natural? No. ¿Es una conversación que tendrían en la vida real dos personas exactamente de esa forma? No. Entonces, ¿qué es infodumping? Es información que estás dando al lector de una forma errónea y forzada. Y en relación a esto, por ejemplo, de la conversación de los padres muertos, que es para que quieras que el lector sepa que sus padres están muertos. Hazte una pregunta. ¿Es relevante a la hora de conocer la psique del personaje que sus padres estén muertos? ¿Es relevante para la trama que sus padres estén muertos? Si la respuesta a las dos preguntas es no, ¿por qué le estás contando al lector que los padres de este chiquillo están muertos? A veces nos metemos demasiado en explicar movidas del pasado de los personajes que no nos están aportando nada. Estamos generando a lo mejor párrafos enteros de información inútil que está ralentizando la trama, que está sacando al lector de la historia y que no nos están aportando absolutamente nada. Porque si es información que no influye en la forma de ser del personaje, en la forma de ver la vida del personaje o en los futuros acontecimientos, ¿para qué la quiero? Pensad en cualquier serie o en cualquier libro. ¿Sabéis todo del pasado de un personaje? ¿Sabéis todos los aspectos de su personalidad? ¿Sabéis a qué se iba a primero C o a primero B en el colegio? No, ¿verdad? ¿Sabéis las cosas necesarias para entender cómo funciona ese personaje, por qué funciona así y a qué se deben los sucesos que nos vamos a encontrar en la trama? ¡Chipú! Y luego están también las descripciones eternas. Descripciones eternas de cómo funciona la sociedad. Descripciones eternas de cómo funciona la magia en nuestro mundo. Descripciones eternas de qué tipo de criaturas nos vamos a encontrar. Descripciones eternas de el escenario en el que se encuentran ahora mismo los personajes. Descripciones eternas de qué coño llevan puesto. ¿Cuál es el problema con toda esta información? Primero, nos está parando la acción. Si está sucediendo algo, por ejemplo, dos personajes se acaban de encontrar y tiene que haber una conversación importante, si estamos posponiendo esa conversación para meter 2 páginas de descripción de qué bonito es el palacio y qué guapos van los dos, a lo mejor no es el momento idóneo para meter esa información. A lo mejor es una información que puedes ir dando poco a poco a medida que va transcurriendo la trama y a medida que va transcurriendo la acción, en vez de paralizarla de golpe. A lo mejor es una información que puedes dar en otro momento en el que la trama no esté tan activa, por así decirlo, que sea a lo mejor un momento más pausado de la acción, más tranquilo y que puedas entretenerte en adornar la historia con datos, con escenarios, con ropajes, con lo que sea. Y sobre todo, ¿hasta qué punto es relevante toda esa información que estás dando? En ese momento en el que estás describiendo el palacio, ¿es súper necesario que el lector esté metido en la estética de la escena? ¿O es más importante lo que está sucediendo dentro de la escena? Como digo, si es un momento pausado y reflexivo y que quieres que el lector entienda la inmensidad de la montaña que están escalando, pues te puedes detener un poquito a dar información aunque no sea especialmente relevante. Pero si justo están empezando a enfrentarse a un troll, pues a lo mejor no es el momento de dedicarle 3 párrafos a lo inmensa que es la montaña, a hasta dónde llega su sombra, a cómo tapa el sol y a los árboles que nos vamos encontrando por el camino. El resumen de esto: tenemos que dosificar cómo damos la información. Seguro que si os viene algún ejemplo a la cabeza de la típica novela en el que en el primer capítulo o en el segundo capítulo ya sabéis cómo funciona todo. Ya sabéis cómo funciona la sociedad, ya sabéis qué clases de magias hay, ya sabéis qué movidas entre los personajes hay, ya lo sabéis todo. O peor, que sabéis un montón de cosas, se os aturulla la cabeza de datos y de información que no necesitáis en ese momento y que solo os confunden más porque no sois capaces de retenerlo todo. Así que eso, hay que equilibrar muy bien la información que aportamos. Si damos demasiado poco, el lector no se va a enterar, por lo que puede que incluso abandone la historia porque no está consiguiendo seguirla. No, pues eso, se está perdiendo porque le faltan datos. Pero si damos demasiada, o bien se va a aburrir o vamos a conseguir el mismo efecto que dando poca, que como no va a ser capaz de retenerlo todo, va a terminar perdiéndose en la trama y va a terminar por no enterarse porque no se acuerda de lo que le has dicho en el capítulo 1, ahora que está en el 70 y justo de repente sale algo relacionado con esa información que le has metido al principio. Hay que irla dando despacio, hay que irle aportando al lector los datos que vaya necesitando para entender la trama en el momento en el que se encuentra la lectura. Porque ese es otro problema del infodumping. Estamos tratando al lector como si fuese tonto. Estamos tratando al lector como si necesitase toda la información súper detallada, súper especificada y repetida hasta la saciedad, porque es que si no, no se va a enterar el chiquillo. A ver, por lo general, nuestros lectores no son tontos. Van a poder seguir la trama si se la explicamos poco a poco. Van a poder acordarse de cosas sin que las repitamos en cada capítulo. Y también van a poder intuir cierta información sin necesidad de que los personajes se la expliquen a sí mismos, con pelos y señales, como si se lo estuvieran explicando a una persona que no ha vivido nunca.
tenemos que tener cuidado cuánta información damos, saber si es relevante, que la estemos aportando de manera orgánica, que estén sucediendo cosas que den lugar a explicarlo, que la conversación que tienen los personajes sea natural, que hablen de eso, dentro de la línea de pensamiento del protagonista sea lógico que reflexione sobre ese tema, o simplemente que suceda algo que ya la propia acción nos esté contando esa información que queremos que tenga el lector. A eso se le llama mostrar en vez de contar. En vez de hacer un párrafo explicándole al lector cómo funciona el sistema de magias, es mucho mejor que metas un enfrentamiento mágico en el que se ve cómo funciona el sistema de magia. Sé que es una movida un poco complicada, sé que es muy difícil darnos cuenta de cuando en nuestros propios textos estamos haciendo infodumping. A mí me pasa, en Burdeos corregí un montón de cosas porque me parecía que las estaba explicando muy como para tontos, y seguramente si ahora releo el libro me encuentre párrafos que sé que es eso, es información innecesaria o metida de una manera incorrecta. Ahora mismo estoy con una novela romántica y sé que cuando revise la novela voy a tener que quitar párrafos enteros en los que la protagonista está repitiendo por 75ª vez cómo se siente y por qué se siente así. Es normal cometer esos errores y es normal que nos cueste verlos. Lo importante es que sepamos que ese error existe, cómo detectarlo, para que nos sea más fácil a la hora de revisar un texto reconocerlo y corregirlo. No quiero que pase como en el vídeo de 5 errores, que todos entramos en trauma y en brotecito porque hacíamos muchísimo lo del pero y muchísimo lo del mente. Como digo, esto que os estoy explicando son errores habituales, son errores comunes en casi todos los escritores, sobre todo cuando estamos empezando y sobre todo cuando no hemos tenido a lo mejor detrás un lector muy experimentado que nos lo haya podido explicar, que no nos hayamos formado en relación a ello, que no hayamos tenido un editor que nos haya hecho hincapié en ese tipo de cosas. Es normal que si nadie nos lo explica, pues no lo sepamos. Lo importante es que una vez que lo sepamos, le pongamos remedio, ya está, no pasa nada. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que se haya entendido porque creo que lo he explicado un poco caótico y un poco como muy por encima. Si no lo habéis entendido, decídmelo, y si tengo que hacer un mini vídeo extra profundizando más en algunos temas, no tengo problema ninguno. Si se os ocurre algún ejemplo de novela que abuse mucho del infodumping, por favor, dejádmelo en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, porque si veo que os sigue gustando este estilo de vídeos, me prepararé más. Y si os va molando el rollo variadito del canal, os podéis suscribir, que a mí me hace mucha ilusión que os suscribáis. Como siempre, en la cajita de información vais a tener todas mis redes sociales, incluido Twitch, donde todas las tardes hacemos un ratito de trabajo y media hora de charla relacionados con temas de los que os hablo también en estos vídeos de errores de escritores. Y aparte también tenéis el enlace a mi Ko-fi, que es un enlace a través del que podéis donar dinero al canal para apoyarme con el contenido que creo. Que aunque no lo parezca, esto lleva trabajo de prepararse los vídeos, pensarlos, darle unas cuantas vueltas a qué quiero contar, a cómo os lo quiero contar, por no hablar del rato de grabar, editar y demás. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. ¡Chao!